lo peculiar del fenómeno religioso en Meiji es, por un lado, que el gobierno Meiji instaura algo inédito en la historia de Japón, y es una religión única. De esa religión única queda religión de Estado. De esa religión de Estado queda excluido el budismo. Tampoco es la religión de Estado, no es el Shinto. El gobierno americano entendió, el gobierno de ocupación americano, los estudios de antropología de Japón por parte de los americanos, Ruth Benedict, Crisantemo la Espada, etc., entendieron que la religión de Estado en Japón era el Shinto, y por tanto lo llamaron Shinto de Estado, State Shinto. Es un error de percepción por parte de los analistas y los estrategas norteamericanos, porque la religión de Estado antes de la guerra, desde Meiji en adelante, no es exactamente el Shinto, es una religión nueva, es una religión que se elabora de manera totalmente artificial a partir de elementos que derivan del confucianismo y elementos que derivan del Shinto. ¿Por qué confucianismo y Shinto? Porque el confucianismo permite al gobierno de Meiji divulgar una concepción religiosa totalmente jerarquizada. Por tanto, es un confucianismo político, no un confucianismo popular, sino un confucianismo marcadamente político, que permite sancionar, es decir, legitimar religiosamente la nueva jerarquía social que quiere instaurar el gobierno de Meiji. Y el Shinto es importante porque se utiliza como identidad nacional de Japón. Se entiende que los japoneses todos encuentran, todos los súbditos del imperio japonés van a encontrar en el Shinto su identidad cultural. De modo que lo que resulta de ello, esa religión, no es Shinto, es un Shinto elaborado, un Shinto bastante artificial y además modificado para adaptarlo a una concepción jerarquizada, estrictamente jerarquizada, de la vida religiosa y de la vida social. Yo a esa religión la llamo tennoísmo. La llamo tennoísmo porque Tenno es el emperador de Japón, es una religión organizada a través del culto al emperador. Y el emperador está en la cúspide de ese edificio religioso. No es que sea radicalmente nueva, culto al emperador históricamente ha habido en la historia de Japón, pero lo nuevo es que el culto al emperador en la era moderna haya podido convertirse en el eje de la constitución de una nación estrictamente moderna, modernizada. Eso es lo peculiar de este caso. Esta religión que llamamos tennoísmo, yo entiendo que tiene poco calado en la estructura social, es decir, en el ciudadano común. Por tanto, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial esta religión o el culto al emperador queda desmantelado por iniciativa, en primer lugar, del gobierno de ocupación y en segundo lugar por la necesidad lógica en el Japón de la posguerra de inaugurar una nueva etapa, de liberarse del lastre del pasado. Yo entiendo que aunque el culto al emperador hizo estragos en la conciencia de un número indeterminado de ciudadanos, creo que en la mayoría no había calado tan profundamente. Estoy convencido de que la sociedad japonesa pudo adaptarse con bastante naturalidad a un modelo democrático de monarquía constitucional, que fue el modelo que se instituyó a partir del año 1946.
sin generar un gran conflicto social. Ha quedado pendiente, por supuesto, el papel que juega el confucianismo en la sociedad japonesa, y también ha quedado sobre todo pendiente el papel que juega el Shinto en la sociedad japonesa contemporánea. Evidentemente hay un nivel de trauma histórico. A pesar de que la sociedad japonesa se ha normalizado después de la Segunda Guerra Mundial con bastante nivel de éxito, ello no quiere decir que algún tipo de trauma histórico ha quedado pendiente. Y uno de ellos es la relación de la mayor parte de los ciudadanos con el mundo político del Shinto. El nacionalismo japonés actual, el nacionalismo radical, suele pretender volver a ese mundo del Shinto de preguerra y volver a divulgar la idea de que Japón es Kami no Kuni, el país de los kamis, y como tal tiene un componente fundacional diferente al resto de las naciones del planeta. Este exclusivismo y este singularismo nacionalista tiene pocos adeptos en el Japón contemporáneo, pero los tiene. La mayor parte de los ciudadanos ven con bastante recelo todo esto. Es decir, el trauma de la Segunda Guerra Mundial sigue vivo, sigue persistente en la conciencia colectiva de manera dramática. Por tanto, la vuelta a un ideario sintoísta asociado al mundo político genera mucho recelo en el ciudadano común. Otra cosa es el mundo del Shinto popular, el mundo de los santuarios, de los festivales, especialmente en las áreas rurales o en los distritos urbanos, donde los festivales religiosos tienen un componente comunal, un componente de acercamiento de los vecinos, vecinal, y un componente lúdico, festivo, totalmente positivo, que es muy llamativo a lo largo de toda la geografía japonesa. Y se parece un poco al componente lúdico festivo en el mundo católico cuando celebramos nuestras fiestas religiosas a nivel local. Tienen un componente comunal y vecinal que va un poco más allá de lo que hemos llamado antes la creencia o no creencia religiosa. En Japón ocurre eso. Por tanto, el japonés actual, el ciudadano japonés, distingue claramente entre ese Shinto asociado al pasado, a la historia del imperialismo japonés, y los festivales que se celebran en los santuarios anualmente, desde los festivales de Año Nuevo, festivales infantiles, cuando los niños y las niñas en determinada edad acuden al santuario vestidos con atuendo festivo tradicional, parecido a nuestra comunión en el mundo católico, es decir, este tipo de festivales familiares, comunales. El japonés medio distingue claramente entre una cosa y otra. Hoy día ya la anomalía de la ruptura entre el budismo y Shinto está históricamente superada. El japonés común, el ciudadano japonés, puede tener mayor o menor afiliación al mundo de los santuarios o al mundo de los templos, pero en general no excluye de su vida personal y familiar ni a los santuarios ni a los templos. Hay muchas familias que se identifican como budistas no por sus creencias, sino por la filiación familiar a algún templo desde generaciones anteriores. De modo que hoy día una familia japonesa suele tener, en primer lugar, una filiación familiar no individual,
o personal a una religión. Generalmente esa filiación no es al credo de una religión, sino a una institución religiosa, un templo, un santuario, un lugar de culto, y todo eso está asociado a una tradición familiar que viene de generaciones. De modo que mi familia es budista, mi familia es tal. Y eso no le genera ningún conflicto a un japonés heredero de una saga familiar. No le genera ningún conflicto porque tampoco le supone unos grandes compromisos. Mantener unos ritos de culto elementales como acudir al cementerio para limpiar las tumbas de sus antepasados, reunir a la familia en determinado momento del año, como en los festivales de difuntos, por ejemplo, son cargas que realmente no resultan onerosas al ciudadano común o al joven heredero de una saga familiar, porque no se le exige en ningún momento que defina su fe, que defina su mundo de creencia personal. De modo que un joven miembro de una familia con una larga tradición budista puede personalmente tener afiliación hacia el mundo de los kamis, puede entender que deben de existir esas entidades luminosas personalmente, pero al mismo tiempo es perfectamente respetuoso con las pocas tradiciones que hereda de su familia. Y eso es más por fidelidad a los miembros de su familia, más que por creencia personal. De modo que la creencia personal y la afiliación familiar coexisten sin ningún tipo de conflicto generalmente. La única religión que genera conflicto es la religión cristiana. La religión cristiana, como se define a sí misma por su credo, y niega la posibilidad de participación en acciones de culto diferentes o pertenecientes a otras religiones, suele generar conflicto. No en el 100% de los casos, depende de la parroquia, depende del sacerdote, misionero, que según su mentalidad puede ser más o menos tolerante con que un feligrés de una iglesia cristiana participe en festivales religiosos que a fin de cuentas son comunales, son tradicionales, son culturales, pero sí que suele haber bastante conflicto. Un japonés cristiano suele tener bastante reticencia a participar abiertamente en acciones de culto que no sean de su propia feligresía. Y suele suele estar educado en un credo religioso cristiano y por tanto entiende que el mundo de los budas o el mundo de los kamis es un mundo pagano que es incompatible con la fe cristiana. De modo que la única religión en Japón que genera este tipo de conflicto, aunque en el conjunto de la sociedad japonesa se sobrelleva de manera más o menos pacífica, natural, pero a nivel personal sí que genera conflicto. Es decir, históricamente las familias conversas al cristianismo son, como digo, familias, no individuos. Ello es así porque, claro, la conversión al cristianismo genera un elemento de conflicto familiar tan importante que generalmente toda la familia suele convertirse al cristianismo, no un miembro solo de la familia. Si se convierte un solo miembro de la familia, ese miembro suele convertirse en un elemento conflictivo dentro del seno familiar. Eso genera malentendidos, genera roces personales, genera situaciones de incompatibilidad a la hora de ir al cementerio, un cementerio budista, por ejemplo. Eso suele ser bastante común. Y por tanto es raro que un japonés adopte una religión de manera individual. Suele ser bastante respetuoso con la religión, digamos, que identifica más o menos a su familia. Insisto en que estamos hablando estadísticamente.
a analizar casos concretos nos llevaría a un rango de casuística muy complejo, porque claro, una sociedad donde coexisten varias religiones en diferentes tipos de sincretismo, donde el individuo tiene una multiplicidad enorme de opciones de vida religiosa, pues claro, la casuística obviamente es superior a la casuística que tenemos, por ejemplo, en una sociedad todavía bastante monorreligiosa, como es la sociedad nuestra. Por tanto, la casuística es muy grande y hay muchos casos que habría que analizar de manera individualizada. Pero estamos hablando, obviamente, a grandes rasgos, de un japonés, de un ciudadano japonés tipo, digamos que en términos estadísticos estaría en la franja media. Las tendencias religiosas de Japón en la actualidad, en contraste con el pasado, realmente no nos dibujan un panorama de ruptura, al contrario. Yo entiendo que el Japón actual es totalmente heredero de su historia pasada, reciente y menos reciente. No hay elementos claros de ruptura o de conflicto entre el Japón actual y el Japón de hace 50 años, Japón de la posguerra. No veo elementos de ruptura, al contrario, llaman la atención elementos de continuismo evidentes. Por ejemplo, en el mundo del comercio japonés, el comerciante de una ciudad media, digamos, ha desarrollado una concepción moderna del comercio. Su comercio está totalmente capitalizado. El comerciante desarrolla su actividad financiera, comercial, exactamente del mismo modo que lo hace un comerciante en el resto del mundo capitalista. Sin embargo, ese comerciante, en un porcentaje muy alto, yo diría que hasta de un 90% o algo así, en determinadas festividades de su municipio, va a acudir a un santuario o a un templo, le da igual, santuario o templo, va a acudir a comprar un amuleto. Típicamente eso se hace a principio de año, pero hay otros momentos en el año en que también se hace. Ese amuleto significa una donación que el comerciante entrega a esa institución religiosa, sea un santuario o un templo. El amuleto generalmente lo va a colocar en su comercio y funciona como un elemento mágico que protege los intereses de su vida como comerciante. El hecho de entregar una donación a esa institución para recibir el amuleto, que no significa comprarlo, porque la donación siempre es superior a lo que vale el amuleto. El amuleto es un elemento simbólico. Puede ser algo parecido así como un conjunto floral que puede ser natural por el simbolismo de el mundo vegetal, que es un mundo de vida, generador de vida y por tanto generador de riqueza, generador de progreso en la vida personal. Puede ser un elemento artificial, hecho de plástico o hecho de cualquier material. Es simbólico en cualquier caso, por tanto no vale lo que el comerciante entrega a cambio. De modo que no es compra, es donación. El acto de donación es un acto de purificación. El verbo japonés pagar, que es harau, etimológicamente significa originalmente limpiar. Harau es limpiar. De modo que el donante, cuando entrega una cantidad de dinero, lo que está haciendo es limpiar su mundo personal, digamos su aura, la purifica, la limpia. A cambio se lleva un elemento mágico, un amuleto, un elemento artificial, que lo lleva a su comercio
lo sitúa en un rincón, en un lugar visible, y cuando acaba el año, generalmente ese tipo de amuleto pierde valor porque hay un componente animista en esa creencia de que el amuleto tiene una especie de vida espiritual, de vida de ánima o un alma. Cuando acaba el ciclo vital, el año muere. Cuando muere el año, ese tipo de amuleto, elemento mágico, hay que purificarlo a su vez, hay que incinerarlo. Generalmente se lleva a un templo, a un santuario, y hay ceremonias de incineración. De modo que el amuleto ya pierde su valor como elemento revitalizador de la vida del comerciante. Entonces, en Año Nuevo, el comerciante tiene que proveerse de un nuevo amuleto mágico o elemento mágico que con el simbolismo del año recién nacido, el año nuevo, tiene vida nueva, y esa vida nueva va a servir de sustento para la actividad comercial. Todo esto, evidentemente, es un mundo totalmente religioso, de creencia de tipo animista. Lo normal es que el comerciante a cambio no tenga una concepción religiosa expresa, una especie de catecismo o credo en un mundo animista. Simplemente es una percepción más o menos espontánea, natural, de que existe un mundo invisible, un más allá invisible, del cual nuestro mundo personal, mundo visible, recibe el sustento vital. Esto es la concepción animista que pervive o subsiste prácticamente a lo largo de toda la sociedad y todas las actividades profesionales y no profesionales en el Japón actual. Por tanto, el elemento común a todas las religiones de Japón, y que explica un poco por qué en Japón es posible el sincretismo religioso, es el animismo. El animismo es el que hace posible que unas religiones se fusionen con otras y compartan un espacio común sin fricciones importantes. Ya digo que la única religión que intenta o pretende separarse de este mundo animista es la religión cristiana, porque históricamente el cristianismo se planteó como una especie de superación de los cultos animistas en donde el cristianismo se ha instaurado. En Japón, la lucha entre cristianismo y animismo es muy complicada para el cristianismo, y eso explica que el número a pesar de que el cristianismo en Japón se considera que es una religión moderna, frente a otras religiones que se consideran religiones históricas, sin embargo, a pesar de tener una imagen de modernidad y de cierta excelencia intelectual en el mundo de la educación, las universidades cristianas, las instituciones educativas cristianas, casi una religión de élite, por tanto muy valorada socialmente. A pesar de eso, tiene muy pocas posibilidades de superar el aproximadamente 1% de miembros de la población japonesa afiliados a iglesias cristianas, porque está luchando con algo contra lo que seguramente no va a poder vencer, y es el profundo animismo que subsiste en las capas de la conciencia colectiva japonesa desde época antiquísima y que pervive en el Japón actual. ¿Qué tal así?